Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de la capacidad de obrar que tienen los interesados con respecto a las administraciones públicas, su capacidad de asistirse por medio de representante en el procedimiento y qué derechos tienen, ¿vale? En cuanto a lo que es la capacidad de obrar, como sabréis, esto se recoge en la Ley 39/2015 del 1 de octubre y esta ley, en principio, regula, como sabéis, las facultades o las relaciones extra de la administración, o lo que es lo mismo, su relación con el administrado. Entonces, en cuanto a lo que es la capacidad de obrar, pues es muy simple. Se va a considerar que tienen capacidad de obrar frente a la administración aquellas personas que ya la tengan o que gocen de la misma con respecto a lo que son las normas civiles. En cuanto a lo que es el concepto de menor, se les va a permitir también actuar con la administración pública siempre y cuando el ordenamiento jurídico permita estos actos, ¿vale? Cuando no sea necesaria la asistencia de las personas que lo representan. Y en cuanto a lo que son los incapaces, pues siempre y cuando la sentencia no les prohíba actuar con la administración, pues también podrán actuar en este caso sin necesidad de un representante. También recoge en este caso la propia Ley 39, aquellos grupos de personas o grupos de intereses que se conocen como los entes del 33 de la Ley General Tributaria, que es lo mismo los grupos afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, o también patrimonios independientes o autónomos, como puede ser, por ejemplo, una comunidad de herederos. ¿Vale? Esto nos lleva precisamente a que una vez que sabemos cuál es la capacidad de obra del individuo, también podemos entender pues en qué momento adquiere la condición de interesado. Y la primera condición de interesado se adquiere precisamente cuando una persona, bien sea física o bien sea jurídica, pues lo que hace es promover un procedimiento administrativo como titular de un interés bien individual o bien de manera colectiva. Igualmente también tiene la condición de interesado, pues la persona que no había iniciado el procedimiento como interesado le puede influir en la resolución. Y por ende también consideraremos interesado a la persona que en esta situación se persone en el procedimiento. Por tanto, en estos tres supuestos se adquirirá la condición de interesado. En cuanto a lo que es también la capacidad de ser representado por alguien en el procedimiento, lo primero que tenemos que decir es que la ley no exige que sea un abogado, sino que puede ser además representado por un asesor, ¿vale? En estas circunstancias debemos tener en cuenta, por tanto, que cuando una persona, cuando un interesado desea ser representado por alguien, pues debemos tener en cuenta que las actuaciones administrativas se van a entender con la persona que tiene la representación siempre y cuando ese poder de representación no sea revocado por el interesado. ¿Cómo podemos acreditar la representación? Pues por cualquier medio válido en derecho, si bien el más habitual va a ser el apoderamiento apud acta. Y la ley también nos indica, pues, en qué supuestos voy a necesitar acreditar la representación, que van a ser los mismos para los cuales se va a exigir la firma del interesado. Por tanto, hablaremos aquí de la formulación de solicitudes, la presentación de una declaración responsable o una comunicación previa, la interposición de recursos, el desistimiento de las acciones y, por ende, también la renuncia a los derechos. Para todos estos supuestos necesitaremos acreditarlo. Para el resto de supuestos simplemente será suficiente, pues básicamente, la mera presunción de que se tiene esa representación. Igualmente, ¿qué ocurre cuando no acreditamos o tenemos un defecto en lo que es la tramitación? Pues muy sencillo, se nos va a dar la regla del 10, o lo que es lo mismo, la administración nos va a conceder un plazo de 10 días para, en este caso, pues poder subsanar estos defectos de presentación. Como podéis imaginaros, pues el requisito básico de los apoderamientos es, en primer lugar, que se van a registrar en un registro de carácter interoperable, que su duración máxima va a ser de 5 años, y además de esto tiene que contener quién otorga el poder, a quién se le faculta, cuál es la fecha, el plazo de constitución del empoderamiento y además de esto, pues qué facultades se le confieren. Y esto nos lleva a que puede haber un poder de los más generales, o lo que es lo mismo, para cualquier administración y en este caso también cualquier tipo de actividad de gestión. Un apoderamiento más restringido que será para una administración determinada, pero todo tipo de actos. Y finalmente el más restrictivo de todos, una única administración para la cual se le faculta a una persona a actuar frente a ella y para un trámite específico que va a ser recogido en el poder. En cuanto a lo que es la identificación del interesado, una vez que sabemos que el interesado puede comparecer por sí mismo o que también puede ser asistido por medio de un representante, debemos tener en cuenta pues precisamente cuáles son los derechos que le asisten. En esta cuestión debemos distinguir pues dos artículos básicos. Por una parte tendríamos los derechos de las personas, de los administrados, de los particulares, cuando todavía no tienen la condición de interesado. Y luego veremos que en el artículo 53 de esta misma ley pues se nos va a hablar de qué derechos tienen las personas una vez que han adquirido la condición de interesado en el procedimiento. En cuanto a lo que es el primer grupo, como podréis imaginaros, la ley 39/2015 lo que hace es establecer básicamente pues la administración electrónica 2.0, con lo cual nos va a establecer también la posibilidad o el derecho de relacionarnos con ella a través de un punto de acceso general. Por tanto, también, como se presume que no todo el mundo conoce los mecanismos, las herramientas informáticas, pues también se nos va a reconocer el derecho de poder ser asistido en el uso de estos medios. Comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, pues pueden utilizarse en este caso en el territorio de la comunidad, cualquiera de las dos lenguas oficiales del territorio. Y además de esto, también es importante que se nos regula en esta propia ley pues el acceso a lo que es la información pública de los archivos y de los registros, que en este caso
viene emanando del artículo 23 de la Constitución en cuanto a lo que es el derecho de participación. Igualmente, como sabréis, en la relación entre administración y particular rige el principio básico, que es una obligación para el funcionario, que es respetar y tratar, en este caso, con la debida deferencia al administrado. Y cuando se produce un daño derivado precisamente del servicio público, bien por funcionamiento normal o anormal, pues en este caso también rige la obligación de indemnizar el daño causado por parte de la administración. Igualmente, como os podéis imaginar, la administración electrónica no requiere la presencia física del interesado, sino que éste puede también comparecer e identificarse mediante sistemas electrónicos, como puede ser el sello, la clave concertada y el certificado digital, ¿vale? Por lo tanto, en estos supuestos también es un derecho para los particulares poder obtener y utilizar estos medios de identificación frente a la administración. En este aspecto debemos también mencionar, lo veremos en otro vídeo, pues que ha habido una reforma en noviembre del año 2019 al objeto de garantizar y fortalecer las garantías contra posibles ataques cibernéticos en cuanto a lo que son los medios de identificación. Igualmente debemos tener en cuenta que en el procedimiento administrativo y fuera de él rige siempre la relación con la administración, pues la protección de datos que debe regirse, no por la ley que veis aquí, sino por la Ley Orgánica 3/2018 en cuanto a lo que es la protección de datos de carácter personal de los particulares. Si ya nos cualificamos en nuestra condición y nos convertimos en interesados, pues el catálogo de derechos sobre el que acabamos de comentar viene también del artículo 53. En este sentido, por tanto, cuando adquiero la condición de interesado, tengo derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento, pero ojo, solamente en aquel en el que tengo esa condición de interesado, no en el de otras personas ajenas al mismo. Igualmente, la administración me tiene que comunicar cuál va a ser el silencio administrativo, si será positivo o negativo, o si incluso tendrá el efecto de archivar el procedimiento, como ocurre en los procedimientos sancionadores. Y además de eso, se nos tiene que indicar también como una garantía, pues saber quién es el órgano competente para poder tramitarlo y por ende también para poder resolverlo. Como podréis imaginar, también tenéis que entender que cada vez que presentemos documentación en una administración, tenemos derecho a obtener copia de lo que consta en el expediente. Igualmente, ante un procedimiento administrativo, tenemos también el derecho como interesados de poder identificar a aquella autoridad bajo cuya responsabilidad se va en este caso a tramitar el procedimiento. Y como podéis imaginaros también, tenemos derecho como regla general a no presentar originales, ¿vale? Salvo que de manera excepcional la normativa del procedimiento nos obligue a presentarlos. Entonces tenemos derecho a obtener una copia sellada, una copia autenticada, perdón. En este caso también es importante saber que como una garantía básica del procedimiento, la administración, que está vinculada por el principio de legalidad de manera especialmente intensa, debemos tener en cuenta pues que no nos puede exigir la presentación de documentos que la norma aplicable al procedimiento no nos exija. Igualmente, y esto es una pregunta típica del examen de derecho administrativo, ¿cuándo puedo formular alegaciones y utilizar los medios de defensa pertinentes? Pues muy sencillo, puedo presentar alegaciones y documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de la audiencia. Igualmente, como no se presume que todo el mundo es licenciado en Derecho, pues se permite también, y es un derecho básico, el hecho de que el funcionario nos tenga que informar y orientar acerca del cumplimiento de las obligaciones y también del ejercicio de nuestros derechos. Precisamente concatenado con este principio está también el que ya comentábamos hace un momento, de que en el procedimiento administrativo como interesados podemos ser asistidos por un asesor, no un abogado. Por tanto, es importante reclamar o recalcar en este sentido pues que no es necesario que sea un profesional del derecho, sino que nuestro cuñado, que sabe mucho de subvenciones, nos lo puede reclamar representándonos o asesorándonos en el procedimiento. Igualmente, cuando como fruto del procedimiento administrativo se devengue la obligación de pagar, pues como podéis imaginaros también se puede pagar de manera electrónica a través de los correspondientes teléfonos, el 060, o también a través de la realización de una transferencia. Este catálogo de derechos no es un catálogo cerrado, sino que es una lista abierta, porque también en otros aspectos, cuando por ejemplo hablamos de procedimiento sancionador o leyes de aplicación sectorial, si se reconocen otros derechos también se nos van a reconocer a nosotros en el procedimiento. Por lo tanto es una lista abierta, es un numerus apertus. En cuanto a las especialidades propias que además recoge la Ley 39, como sabéis, esta norma lo que hace es establecer las normas básicas del procedimiento administrativo común y a mayores también recoger las del sancionador y las de responsabilidad patrimonial. Pues en cuanto a lo que es el procedimiento sancionador, también tenemos derecho, evidentemente, como un principio básico, en primer lugar, a que se nos notifiquen los hechos que nos van a atribuir, qué infracción es cometido, qué sanción le corresponde a esta infracción, quién va a tener la competencia para instruir, quién va a tener la competencia para resolver y además de esto, importantísimo, qué norma le atribuye esta competencia, porque ya os podéis imaginar, lo veremos en otros vídeos, que el hecho de realizar un procedimiento sin competencia, bien sea por razón del territorio, bien sea por razón de la materia, es constitutivo de nulidad de pleno derecho. Igualmente, y aplicando las garantías que recoge el artículo 25 de la Constitución, y por ende también salvaguardando un poco las distancias, pero también el propio ordenamiento jurídico penal, rige el principio de presunción de no responsabilidad.
Ojo, si estáis preparando una oposición debéis tener en cuenta las palabras, son fundamentales. Por tanto, recordad, en materia penal hablaríamos de presunción de inocencia, aquí hablaremos en materia sancionadora de presunción de no existencia de responsabilidad. Y esto es todo en cuanto a lo que es el catálogo de derechos. Un saludo.